datos se pueden visualizar aquí en la tabla acerca de las edades que hemos obtenido como respuesta que han dejado de realizar actividad física. Podemos observar aquí la muestra que viene siendo de 80, el promedio de 36.89 y la desviación estándar de 7.18. Ahora realizamos las operaciones que viene siendo Z multiplicado por la desviación estándar sobre la raíz de la muestra, que es N. Y reemplazando datos tenemos Z multiplicado por 7.18 sobre la raíz cuadrada de 80, obteniendo, como estamos trabajando con el 95%, obtenemos 1.96 por 0.083 y como resultado que nos da 1.574. Ahora queremos hallar P. Por lo tanto, realizamos la siguiente operación, que viene siendo P por el promedio menos D, mi garganta, y que mu tiene que estar entre esos valores. Reemplazando datos tenemos P multiplicado por 36.89 menos 1.574, que mu tiene que estar entre 36.89 menos 1.574 y entre 3.89 más 1.574. Al realizar las sumas y las restas tenemos que mu tiene que estar entre 35.32 y 38.46, siendo así como el 95%. En conclusión, podemos decir que teniendo una confianza del 95%, podemos decir que la edad de los adultos que dejan de realizar actividad física está entre 35.32 y 38.46. Ahora queremos realizar la prueba de hipótesis, teniendo el siguiente enunciado que dice: los alumnos de Estadística General de cuarto ciclo, una semana antes de finalizar el curso, han decidido realizar una encuesta a 80 adultos que se encuentran a nuestro alrededor, ya sean familiares o amigos, con el fin de obtener datos importantes, en este caso que viene siendo el ingreso mensual. Ahora, con los datos que se va a mostrar en la tabla, queremos saber si es que se puede afirmar para un nivel de significancia del 10% que el ingreso mensual promedio es de 2,000 soles. Bueno, tenemos los siguientes datos. N, que viene siendo 80, el promedio, que es 1936.78, la desviación, que es 588.09. Ahora, como se va a realizar prueba de hipótesis, tenemos que seguir la siguiente ruta, que primero se formula la hipótesis. H sub 0, que viene siendo mu igual a 2,000, y H sub A, mu, no es igual a 2,000. Luego fijamos el nivel de significancia, que se tiene el 10%. Como tercer paso se determina la función de prueba, que en este caso, como es una población mayor a 30, se va a considerar el promedio menos mu, esto sobre la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Ahora encontramos los valores para aceptar H sub O, que en este caso Z sub 0 tiene que estar entre menos 1.645 y negativo, y también entre menos 1.645 positivo, como se puede visualizar aquí. Ahora, encontramos el valor crítico, que en este caso viene siendo Z sub 0. Al reemplazar la fórmula que anteriormente se mencionó, tenemos lo siguiente: 1936.78 menos 2,000 dividido entre 588.09 sobre la raíz cuadrada de 80, obteniendo como resultado de Z sub 0 menos 0.962. Ahora decidimos si aceptar o rechazar H sub 0. En nuestro caso, sí aceptamos nuestra hipótesis, que viene siendo que el ingreso mensual promedio es de 2,000, dado que el resultado sí se encuentra entre los valores de
menos 0.64 y 1.645. Ahora, como conclusión, tenemos que se puede afirmar que con un nivel del 10% de significancia, el ingreso promedio que reciben los adultos encuestados es de 2.000. Ahora, para la estimación de proporciones. Primero, el intervalo de confianza. El enunciado es que los alumnos de la carrera de contabilidad decidieron hacer una encuesta a los adultos para saber la proporción de la población que están laborando en el sector privado. Con este fin se han encuestado 80 adultos que se encuentra que 35 de ellos trabajan en dicho sector, o sea, en el sector privado. Ahora, primero queremos calcular un intervalo de confianza del 99% para la proporción poblacional, obteniendo D es igual a Z multiplicado la raíz de P por 1 menos P dividido sobre N. Reemplazando datos tenemos 2.576 multiplicado por la raíz de 0.4675 multiplicado por 1 menos 0.4375, esto dividido sobre 80, dando un resultado final de 0.1429. Ahora queremos hallar P muestral, que viene siendo P igual X sobre N, que reemplazando tenemos 35 sobre 80 y el resultado final 0.4375. Ahora queremos hallar Z, que se encuentra entre los valores menos 2.576 y 2.576. Vemos el siguiente cálculo, que viene siendo P que multiplica P minúscula sobre D. Tenemos que P mayúscula es igual a P minúscula menos D y que también tiene que estar entre P minúscula más D, que eso es igual al 99%. Ahora se reemplazan datos. P tiene que estar entre los valores de 0.4375 menos D y 0.4375 más D. Calculando tenemos que P se tiene que encontrar entre 0.4375 menos 0.1429 y 0.4375 más 0.1429. Como resultado final se obtiene que P tiene que estar entre los valores del 29.46% y 58.04%. Por lo tanto, respondemos que es 99% probable que la proporción de personas adultas que laboran en el sector privado se encuentren entre los porcentajes que hemos calculado, que es 29.46 y 58.04%. Ahora veremos lo que es el problema de hipótesis para proporciones. Tenemos el siguiente enunciado, que es: en el reportaje de Tumbes Noticias informaron sobre la edad en la que dejan de practicar deporte las personas adultas, obteniendo que por cada 10 personas, 7 lo dejaron de practicar. Ahora, los estudiantes del cuarto ciclo de contabilidad entrevistaron a 80 adultos, de los cuales 35 confirmaron que lo dejaron de practicar. De este enunciado nos surge la siguiente interrogante, que es: ¿se puede afirmar que la información brindada por de Tumbes Noticias con un nivel de significancia del 5%? Ahora seguimos con lo que son los datos del problema. Tenemos nuevamente n igual a 80. La probabilidad que viene siendo de 7 sobre 10, que nos da como un resultado de 0.7 en decimales. Y luego tenemos 1 menos P, que viene siendo la probabilidad, que es igual a 1 menos 0.7, dando un resultado de 0.3. Ahora obtenemos la división, digamos, de los 35 que afirmaron que sí lo dejaron de practicar entre la cantidad total de los encuestados, que viene siendo el resultado de 0.4375, y el nivel de significancia, que viene siendo el 5%.
Ahora resolvemos el problema. Primero, la formulación de hipótesis. Tenemos H sub 0 igual a P, que es P igual a 0.7. H sub A, que viene siendo que probabilidad no es igual a 0.7. Ahora fijamos el nivel de significancia, que es el 5%. Luego determinamos la función de prueba. Dado que es mayor de 30, se va a escoger la siguiente función de prueba, que es Z, P minúscula sobre P menos P mayúscula, esto dividido sobre la raíz de sobre la raíz de P multiplicado por 1 menos P dividido sobre N. Ahora encontramos los valores para H sub 0, la región de aceptación sobre H sub 0, que es igual a menos 1.96, dado que viene siendo el 5%, y el menos 0.96. Ahora encontramos el valor crítico, en donde tenemos que reemplazar la función con los valores que hemos obtenido, obteniendo que Z sub 0 es igual a 0.4375 menos 0.7, dividido sobre 0.7 por 0.3, esto entre 80, dando un resultado de menos 5.1235. Ahora decidimos si aceptar o rechazar nuestra hipótesis. En este caso, como no se encuentran dentro de los valores establecidos, decidimos rechazar a H sub 0. En conclusión, no se afirman que los datos brindados por el programa de Tumbes Noticias con un nivel de significancia del 5%. Bueno, le doy pase a mi siguiente compañero, que va a explicar acerca de las diferencias de medias. Bueno, docente, muy buenos días. Nuevamente, siguiendo con la exposición, le presentaremos otro tema muy importante, que es la diferencia de medias, ¿no? Bueno, en este caso, la diferencia de medias la tomaremos con un intervalo de confianza y con la prueba de hipótesis. Bueno, en este caso comenzaremos con el intervalo de confianza. Hemos planteado el siguiente problema. Nos indica que los estudiantes de cuarto ciclo de contabilidad de la Universidad Nacional de Tumbes, luego de haber observado los diversos problemas de salud de los hombres y mujeres mayores, han decidido realizar una encuesta, ¿no?, de 80 personas, entre ellas hombres y mujeres, para comprobar el siguiente supuesto, ¿no? El supuesto nos indica que la edad a la que los hombres dejan de realizar actividad física es casi igual o similar a la edad a la que las mujeres dejan de realizar actividad física. Bueno, los datos extraídos de la encuesta se muestran en las siguientes tablas que podemos observar ahí en el PPT, ¿no? Bueno, sigue la diapositiva, por favor. Ahora bien, luego de haber obtenido los datos anteriores, pues hemos planteado las dos preguntas, ¿no? ¿A qué edad, la edad a que los hombres y mujeres dejan de realizar actividad física, teniendo en consideración un nivel de confianza del 95% es igual? O pues se puede afirmar que para un nivel de significancia del 5% de la edad a la que los hombres y mujeres dejan de realizar actividad física es igual. Bueno, para resolver esas dos interrogantes, bueno, primero comenzamos con interrogante A, ¿no? En principio denominamos el intervalo de confianza, hallamos la diferencia de... Bueno, definimos la fórmula a utilizar, que en este caso, como los datos son mayores que 30, entonces tenemos aquella fórmula, reemplazamos y desarrollamos, y pues obtenemos como resultado que pues teniendo una confianza del 95%, podemos decir que la edad a la que los hombres mayores dejan de realizar actividad física pues es similar o igual a la edad de las mujeres, ¿no? Ahora pues resolvamos el inciso B. Para dar solución a es importante tener presente la siguiente ruta, ¿no? La solución, que pues viene a ser en principio formular la hipótesis, que H sub 0 es igual a la diferencia de medias es igual a 0, y pues H sub A, que es la diferencia de medias, que es diferente a 0. Se fija el nivel de significancia de un 5%. Determinamos la función de prueba, encontramos los valores de aceptación,
Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Encontramos el valor crítico. Decidimos aceptar o rechazar. Y pues concluimos que si se puede afirmar, se acepta con un nivel del 5% de significancia que la edad de los hombres y mujeres mayores dejan de realizar actividad física es igual. Siguiente, sí, siguiente diapositiva. Ya, tenemos que pues el siguiente enunciado, de ellos salen las siguientes las interrogantes que se encuentran allí. Siguiente diapositiva. Resolvemos A, denominamos el intervalo de confianza, definimos la fórmula, hallamos la diferencia de las proporciones, reemplazamos y desarrollamos. Y pues, siguiente diapositiva, por favor. Concluimos que pues teniendo una confianza del 95%, se puede decir que la proporción de profesionales en el sector público es diferente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, resolvemos B. Aquí tenemos que hallar la prueba de hipótesis. Formulamos la hipótesis, la diferencia de masas es igual a 0. La diferencia de proporciones es igual a 0. La diferencia de proporciones es diferente de 0. Fijamos el nivel de significancia que también vendría a ser el 5%. Y pues, siguiendo la diapositiva, siguiente diapositiva, por favor. Ya, terminamos la función de prueba, que en este caso es aquella. Encontramos el valor para aceptar h sub 0, que en este caso, como es el 95%, el 5% tiene que estar entre menos 1.96 y 1.96, ¿no? Ahora, siguiente diapositiva. Siguiendo la diapositiva, encontramos que, pues, el valor crítico, ¿no? Este es menos 2.657 y pues decidimos si aceptar o rechazar la prueba, ¿no? En este caso rechazamos, según la hipótesis del problema, y pues concluimos, ¿no? Que se rechaza con un nivel de 5% de significancia, que la proporción de profesionales en el sector público y el sector privado es igual, ¿no? O sea, decimos en otras palabras que la proporción de profesionales de los dos sectores es diferente. Y pues bueno, llegamos a las conclusiones, ¿no? Del trabajo. En principio, llevar un buen registro de datos estadísticos nos ayuda de manera enorme a entender mejor la problemática que se plantea, ¿no? Siendo de manera imaginaria por nosotros mismos o de manera real, ¿no? Cuando conocemos la realidad de nuestra área, como lo mencioné, y pues se nos hará más fácil encontrar las diversas soluciones, ¿no? Ahora bien, las estadísticas nos permiten realizar los estudios reales con poblaciones exactas, lo cual nos ayuda a mejorar los proyectos realizados, ¿no? Ahora bien, como tercera conclusión, tenemos que, mediante la entrevista realizada a los 80 adultos, está relacionada a la edad de las medidas que dejan. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Profe. ¿Alguna pregunta tienen que hacer? ¿Alguna pregunta? A ver. Todo está claro. Vas a preguntar de todas maneras. Javier Scott. Scott. Ya, profesor. Ya, la interpretación del primer intervalo rapidito, ¿ya?
¿Cuál fue la variable? Pero ya, pues ya dijo, no, que no se pase el tiempo. Inga. Profe, ¿me escucha? Yo sí me estoy Profe, escuchando. la interpretación de ese ejercicio es que teniendo una confianza del 95%, podemos decir que la edad de los adultos en la cual dejan de realizar la actividad física está entre los 35.32 y los 38.46 años. Ya. Dígame, y ustedes se lo han corroborado con la prueba de hipótesis. Póngase la prueba de hipótesis. A la prueba de hipótesis son otros valores, ¿no? ¿Por qué no hicieron la prueba de hipótesis con la edad? Son como otros. Hola. No, ese ya ingreso, ¿no es cierto? Claro, se decidió variar un poco, docente, en los problemas. Ah, cambiaron ustedes. Y ahora ponga la interpretación del intervalo de confianza en la diferencia de medias. ¿Ya? Pero hablando. Docente, está preguntando la interpretación, ¿no? Sí, ahí estoy viéndola, pero quiero que Ya, la bueno. interprete usted. Bueno, ¿cómo lo interpretamos? Pues, como lo puedo observar, teniendo una confianza, o sea, del 95%, es posible decir que, pues, la edad de los hombres que son mayores, a la edad a la que los hombres mayores dejan de realizar actividad física, o sea, es la misma que las mujeres. ¿Por qué? Por el hecho de que aquí en menos 5.115, y al momento de entablar una relación con 1.155, o sea, se intersecta con el cero, ¿no? O sea, en medio está el cero y por ello se puede decir que es igual. Ah, a ver. Ya, a ver, Choso, por favor, esa interpretación también la quiere. Sí, profesor. ¿Quiere que le brinde la interpretación de lo que el Sí, compañero... lo mismo, pero lo último que he dicho el joven, porque no quedó muy claro. Es decir, para comprobar de que si es igual o no, porque eso viene a ser nuestra pregunta en nuestro problema, si es igual la edad de las mujeres y la de los hombres que dejaron de hacer actividad física. Lo vamos a comprobar pasando primero por todos los procedimientos que hemos visto. Entonces, al final, cuando queremos comprobar, vamos a realizar la probabilidad, en este caso de menos 1.98, que nos dio como resultado menos el 3.135, debe ser menor a la diferencia, perdón, menos 1.98 más 3.135 nos da tenemos como un 95% probable. Entonces, lo que básicamente quiso decir es que para comprobar de que está de que es igual, es porque porque en medio de los valores que hemos encontrado para tener como ejemplo el 95% probable, es que va a pasar por el cero, o sea, va a estar entre medio el cero, nos va a dar igual a cero. No sé si me dejé entender o creo que lo mareé. ¿Quién va a ser igual a cero? La igualdad de
de la igualdad de la edad de los hombres, de menos la de las mujeres en este caso. A ver, Rodolfo de Jesús. Digamos, digamos. ¿Cómo? ¿Usted puede dar la explicación? Es simple, o sea, es decir, como le mencioné, si tenemos dos valores, sabiendo que en la línea recta se encuentra el menos 5.115 y el 1.155 se encuentran bien alejados, o sea, pasan por el cero. Es decir, si pasan por el cero, es la actividad física de los hombres mayores y las mujeres, o sea, es igual. Sí, pero ¿quién es el que pasa por el cero? Como que en ese caso por el cero. Entonces pasa por cero, no sé quién. ¿Quién pasa por el cero? ¿Quién puede ser cero? ¿La diferencia de medio? La diferencia de media. Entonces, ¿qué en este caso qué son? ¿Qué son? No lo escucho, ¿qué? ¿La diferencia de media qué son? No, pues diferencia de media es un lenguaje técnico, pero ¿qué cosa es diferencia de media? ¿Qué está midiendo? ¿A qué edad los hombres, o sea, a qué edad en promedio los hombres mayores y las mujeres dejan de realizar? La diferencia de media sería diferencia de edades. Del promedio de las edades. No, la diferencia es que el lenguaje es preciso. La diferencia entre el promedio de las edades de hombres y el promedio de las edades de las mujeres puede ser cero. Y si puede ser cero, entonces estas diferencias pueden ser iguales. O sea, no se trata de aprenderse en memoria la interpretación y decir, pasa ya, pero al final, eso es una regla aritmética, por supuesto, ¿no? Pero para la conclusión tiene que decirse en términos ya más, ya con más precisión. Ya, dejen de exponer, gracias. Claro, ok, docente, gracias a usted. Okay, seguimos mucha atención. A ver, ¿quién está en la lista? Ya lo perdí. Sí. Diga. No, no necesariamente, ¿no? Pero sí se puede hacer para ambas cosas. Claro, lo que pasa es que si usted hace ambas cosas, estaría ratificando lo uno y lo otro. Son complementarias. O sea, te da mayor explicación. Claro, debería, porque ya tú sabes entre qué espacios está, ¿no? Pero ya tiene que ser lo mismo, tiene usted mucha razón. Bueno, el que le tocó el siguiente es ya lo perdí acá, lo tenía marcado, pero como es acá. El siguiente es el 4, Roque Mendoza. A ver, Roque. Buenos días, compañero. Buenos días, profesor. Ahorita le presento a mi compañero. Ya sé que presenta ya.
Ya, se está viendo, sí. Dos nomás son, en el grupo. Es que, o sea, hemos hecho dos el trabajo porque ya le hemos conversado con nuestros demás compañeros, pero ellos no han aportado. Y por eso como dos hemos hecho el trabajo, dos. Ah, nos han choteado. Ya, ok. Bueno, ya les he dicho desde antes de ayer a las 10 de la mañana y bueno, no se conectan, no se comunican, ya pues hemos hecho entre los que sí son comunicados. Ya entendí. Sí. Ya, a ver, repite. ¿Sí se visualiza bien? Ya. Ya. A ver. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Antes que me olvide, ya lo habilité para que lo suban el trabajo a la plataforma para poder hacer algunas indicaciones, ¿ya? Ya continúe. Voy subiéndolo por mientras. Continúe. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. La persona que les habla, López Rumichever Alejandro, y mi compañero Roque Mendoza, hemos elaborado nuestro trabajo con respecto a datos del examen de admisión del año 2019 de la Universidad Nacional de Tumbes con respecto a las carreras de contabilidad y administración. Ahora, vamos a plantear el tema de diferencia de medias, que viene el intervalo de confianza y la prueba de hipótesis. En la diferencia de medias, en la siguiente tabla de frecuencia con los datos que hemos realizado, la nota de los alumnos de los postulantes de la carrera de contabilidad y administración en el año 2019 de la primera opción. Aquí elaboramos nuestra tabla de frecuencia para cada carrera con los respectivos datos de las notas, de los promedios del puntaje, con la marca de clase, la media, la varianza y el promedio. De esta manera hallamos acá la media, la varianza y la desviación estándar. De igualmente con contabilidad. Ahora, acá para determinar los datos que serán importantes para la operación, realizaremos para cada dato que viene a ser contabilidad y administración, el promedio, la desviación estándar, para de esta manera hallar la varianza. Acá, como se puede apreciar en el gráfico, está el número de postulantes que quedaron entre los 50 primeros de dicho examen, con la media y la varianza. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a determinar la función de prueba, realizando primero vamos a encontrar la variación de los promedios, ¿no? Como estaban en los datos, dándonos una varianza de promedio de 7.32. Ahora, también tenemos que realizar la formulación de la hipótesis, para que de esta manera podamos identificar y como dato acá en la diapositiva anterior, nos dan que tenemos un nivel de confianza del 95%, si es que las notas son iguales. Ahora, acá vamos a identificar el nivel de confianza. Ahora vamos a establecer la región de aceptación para la prueba de la hipótesis nula, que va a ser entre menos 1.96 y 1.96, debido a que el intervalo de confianza va a ser de un 95%, tenemos que hallar el nivel de significancia, que va a ser de un 5%, y buscándolo en la tabla de distribución, vamos a encontramos que vale 1.96. Ahora tenemos que hallar el valor crítico, en los cuales vamos a realizar la varianza del promedio menos la varianza de las medias entre la raíz de
de la varianza de contabilidad entre el número total de alumnos, de postulantes, más el promedio de administración y los 50 primeros postulantes de administración, dándonos que tenemos un valor crítico de 6.02. Entonces, ahora con respecto a esto, tenemos que evaluar si es que está dentro de la región de aceptación, pero como vemos no está dentro de ella. Entonces, en conclusión, podemos decir que se va a rechazar la hipótesis nula y se va a aceptar la hipótesis alternativa. Acá, el valor crítico va a ser igual a 6.02 y va a pertenecer a la región de aceptación. Los alumnos postulantes del examen de contabilidad y administración son iguales. Ahora, para la estimación para proporciones para un intervalo de confianza y la prueba de hipótesis, aquí hemos planteado para el intervalo de confianza un problema con respecto a los datos mencionados, donde las dos carreras en las cuales se realiza el examen de admisión, se va a realizar un estudio de los 248 postulantes de ambas carreras en total, que solamente 6 ingresaron a la carrera de contabilidad y administración, construyendo un intervalo de confianza del... acá hubo un error, acá son 12. 12 ingresaron a la carrera de contabilidad y administración, construye un intervalo de confianza del 99% para estudiar la proporción de los estudiantes que ingresaron a ambas carreras. Entonces, primero vamos a establecer los datos. El nivel de confianza, que va a ser del 90%. El nivel de significancia, que va a ser del 10% también. El total de postulantes, que va a ser 248. Y el promedio, que son 12, de los cuales ingresaron de ambas carreras. Ahora, para realizar es el siguiente procedimiento, tenemos que hallar el nivel con el nivel de significancia, vamos a hallar el valor crítico, ¿no? Entonces, aquí vamos a aplicar la tabla con el valor crítico entre 2, que nos va a dar 0.05, que hallándolo en la tabla nos va a dar 1.65. Para aplicar la fórmula para estimar la P, debemos hallar la desviación típica mediante la raíz cuadrada del P por 1 menos P entre N, dándonos una desviación típica del 0.014. Ahora, vamos a hallar el intervalo de confianza de P para la proporción con una probabilidad del 99%. La probabilidad menos el valor crítico por la raíz de P por 1 menos P entre N. Entonces, aplicando la fórmula, hallamos que el intervalo de confianza está entre 2.53% y 7.15%. En conclusión, podemos concluir que los postulantes de la Universidad Nacional de Tumbes, con una confianza del 90% a la media poblacional de lo que lograron las carreras, ingresar a las carreras de contabilidad y administración, está entre el 2.53% y el 7.15%. Ahora la estimación para proporciones para la prueba de hipótesis. De los primeros 50 alumnos, según el estudio de administración, presenta mayores puntajes en relación como 5 es a 3 con respecto a los 50 primeros ingresantes de las 50 primeras notas de contabilidad. Según los encuestadores, 116 postularon a administración, de los cuales 132 eran postulantes de contabilidad. Entonces puede concluirse que con el nivel de significancia del 1%, si coinciden las opiniones de los encuestadores con el estudio realizado.
Ahora, aquí vamos a establecer los datos donde el nivel de significancia va a ser de 0.01, el X que va a ser 132, el N que va a ser el total de postulantes, 248, la probabilidad poblacional que va a ser la suma de cómo 5 es a 3, con respecto a contabilidad, que sería 3 entre 8, dándonos un resultado de 0.38, con ahora la población muestral, que va a ser de 132 entre 248, dando 0.53. Ahora procedemos a formular la hipótesis, donde aquí en el siguiente gráfico se puede apreciar que se establece el valor, el rango de aceptación, que va a estar entre menos 2.58 y 2.58. Entonces, para esto vamos a determinar la función de prueba, que va a ser Z es igual a la P muestral menos la P poblacional entre la raíz de la P poblacional por 1 menos la P poblacional entre N, dándonos una función de prueba de 4.94. Entonces podemos concluir que con un nivel de significancia del 1% se va a rechazar la hipótesis nula y se va a negar que los postulantes coinciden con el estudio que se haya realizado y los encuestadores. Muchas gracias. A ver, alguna pregunta ahí quieren hacer a sus compañeros. No entendí muy bien el ejemplo de diferentes proporciones. Bueno presentarte de diferentes proporciones. ¿Cómo? El ejemplo de diferencia de proporciones. Profesor, ese es, como le había mencionado a mi compañero, éramos 4 a 5 integrantes, pero ninguno no se estaba reportando, e incluso en el último día estuvimos insistiendo y mi compañero habló en el grupo del curso. Sí, o sea, los trabajos anteriores yo les he avisado desde incluso días antes. Sí, Para sí, que incluso les he dado material para que puedan realizar el trabajo, pero o sea, no se han contactado, no se han hecho nada de presente para poder hacerlo todo en grupo como debería ser. Entonces yo lo que he hecho es hacerlo por mi parte, y el que haya querido ayudar, por ejemplo mi compañero Estabel me ha querido ayudar con lo que son los trabajos, y ya pues hemos hecho los dos, pero bueno, los demás no sabría decirle que... O sea, ha venido la mitad del trabajo, ¿no? Sí, porque es que los demás partes le pertenecían a nuestros compañeros y no presentaron a nuestros compañeros. Ya, ha venido la mitad del trabajo, por lo tanto le corresponde la mitad de la nota, ¿no es cierto? Pero, o sea, pero si hemos hecho nuestra parte, nuestra contribución a lo que es el trabajo, solo que nuestros compañeros no se han presentado ni nada. Ya deja de compartir, que pase lo siguiente. A ver, el siguiente es Mireya Marquina. Ahorita comparto, profesor.
Ya. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad nosotros somos el grupo número 7, que está conformado por Chunga Gurto Yasmín, Martina Marín Eumeli, Miñán Infantes, Luis David, Moreno Tabra Claudia Darlín, Navarro Gabriel Yair y quienes habla Valladares Eka Luisana Isabel. Lo cual le vamos a explicar los temas de intervalo de confianza para la media muestral, junto a su hipótesis. Le vamos también a explicar sobre el intervalo de confianza para la proporción poblacional, junto a su prueba de hipótesis. Luego, estimación para la diferencia de medias, también junto a su prueba de hipótesis, y la estimación para la diferencia de proporciones. Lo cual siguen los datos de la encuesta, donde nosotros hemos decidido entrevistar a integrantes a un grupo de familias del Distrito de la Cruz, calle Buenavista, donde hemos dado con los datos del número de integrantes, el número de integrantes de la familia, los tipos de aceite, qué es lo que más consumen, el precio del aceite por litro, el gasto mensual, y donde hemos obtenido un total de 31 familias. Siguiente diapositiva. Ya, el tema número 1 es el intervalo de confianza para la media muestral, donde hemos hecho una tabla de frecuencia, donde se ha obtenido el promedio, que es de 10.28 y una varianza de 1.40. De esta tabla de frecuencia hemos sacado un problema que dice: en una muestra de 31 familias del Distrito de la Cruz, se ha observado que los precios de los aceites que adquieren tienen un promedio de 10.28, con una varianza de 1.40. Podría afirmarse que los precios promedio de los aceites que adquieren es de 10.50, teniendo un intervalo de 95%. La solución sería, primero, para hallar la probabilidad, hay una fórmula que es P por el promedio menos D y el promedio más D. Esto es igual a un 95%. Tenemos que hallar Z para así luego poder hallar D. Como nuestro intervalo de confianza es de 95%, entonces en nuestra tabla de distribución normal nos da un resultado de 1.96. Ya, ahora sí hallamos D con la fórmula de D igual a Z, desviación estándar sobre la raíz de n, que n vendría a ser el número del número de nuestra muestra. Esto es igual a 1.96 por el 1.18, ya que la desviación estándar, ya que nuestra varianza es de 1.40. Y al sacarle una raíz cuadrada, nos da un resultado de 1.18. Esto es sobre la raíz de 31. Es igual a 1.96 por 1.18 sobre 5.57. Todo esto nos da un resultado de 0.41. Ahora sí, reemplazamos D, que sería P 10.28 menos el 0.41 y 10.28 más 0.41. Esto es igual a un 95%, donde nos da como resultado P 9.87 y 10.69. Entonces nuestra interpretación sería: hay un 95% de probabilidad de que el precio promedio de los aceites que adquieren las familias del Distrito de la Cruz se encuentre entre 9.87 y 10.69. Pero nuestro problema nos dice: podría afirmarse que los precios promedio de los aceites que adquieren es de 10.50. Entonces nosotros podemos decir que sí se puede afirmar, ya que el 10.50 se
se encuentra en medio de 9.87 y el 10.69. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bien, el tema 2, que sería prueba de hipótesis para la media muestral. Siguiendo con lo que presentamos en la tabla, dice, en una encuesta realizada a 31 habitantes de La Cruz, calle Buenavista, se ha encontrado que el consumo promedio mensual es de 10.28, con un nivel de significancia del 10%, en el cual nos preguntan, ¿se puede afirmar que el consumo promedio mensual de los habitantes de la región de Tumbes es 11.0? Aquí tenemos la tabla de frecuencia, en el cual tenemos que nuestro promedio es 10.28, la varianza es 0.045 y la desviación estándar, que es 0.22. Bien, empezamos con la solución. La primera parte es formular la hipótesis, donde h sub 0 es igual a 11.0 y h sub 1, que es la hipótesis alternativa, que es 11.0. El punto 2, que es definir el nivel de significancia, como lo dijimos al inicio, que es el 10%. El tercer paso es definir la función de prueba. Bien, según los datos enunciados, se está diciendo que hay 31 familias. Entonces, por lo tanto, vamos a usar la tabla que es de normal estándar. El cuarto paso es encontrar los valores de RA y H sub 0, en el cual dice que se van a utilizar para dos colas. Decimos que H sub 0 es igual a 11 y H sub A o H sub 1 es igual a que diga el nivel de significancia 11.0, en el cual tenemos una región de rechazo que es el 5%, ya que la región de aceptación es del 90%, en el cual cuando buscamos en la tabla sale un menos 1.64 y 1.64. El quinto paso, que sería encontrar el valor crítico, reemplazando los valores. Como bien tenemos que U es igual a 11.0, la media es 10.28, el nivel de significancia que es 0.22 y N, que es el valor de 31. Reemplazamos valores con la fórmula que tenemos aquí, que está presentando, y después de sacar la raíz cuadrada de 31, la resta de 10.28 menos 11, saldría a menos 18.20, en el cual el valor del punto Z sería menos 18.20. El sexto paso sería la decisión de aceptación de rechazo a H sub 0, en el cual verificamos si se encuentran los valores de aceptación, viendo y analizando que no se encuentra en el valor de aceptación, en el cual como conclusión y punto final sería que el nivel de significancia del 10% no se encuentra en el promedio de las familias del distrito de La Cruz, que es del 11%, de 11.0. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bien, seguimos con la exposición y ahorita voy a dar explicación a lo que es el intervalo de confianza para la proporción poblacional, donde decimos que de 31 familias de La Cruz de calle Buenavista se ha encontrado que 10 familias lo que más consumen es pollo. Construya un intervalo de confianza del 90%. Para la solución tenemos que hallar lo que es la muestral, donde sabemos que son 10 familias entre las 31, las 10 familias que consumen pollo y entre las 31 familias que son el total de la muestra. Tenemos aquí la fórmula y nos dice que tenemos un intervalo de confianza del 90%. Sabemos que el 90% es la aceptación y las colas son del 5% de rechazo. Hallamos lo que es Z, y aquí tenemos las fórmulas para poder reemplazar los datos obtenidos. Y de tal manera que sabemos que 1.64 es Z, podemos reemplazar los datos y el valor obtenido de D es 0.1380. Para poder interpretar todo esto, es probable que el 90% de la proporción de las familias del distrito de La Cruz consuman pollo es de un 18.45% y un 46.5%. Luego tenemos lo que es la prueba de hipótesis para la proporción poblacional, donde dice
que se estima que de 10 habitantes de la calle de Caleta de la Cruz, 15 prefieren consumir aceite La Patrona. Se realiza una encuesta con la finalidad de poder conocer a ciencia cierta cuántas personas prefieren utilizar el aceite La Patrona para la aceptación de sus alimentos, y se encontró que de 31 encuestados, 6 la prefieren, con un nivel de significancia del 5%, que bien es cierto cuál es el que se estima. Para la solución de este problema vamos a encontrar lo que es la P poblacional y la P muestral. La P poblacional es 15 entre los 10 habitantes de Caleta de la Cruz, y la P muestral es las 6 personas que consumen ese tipo de aceite de La Patrona, los que prefieren el aceite, y entre los 31 habitantes, entre los 31 encuestados. Hacemos las operaciones, dividimos y sabemos que la P poblacional es 0.15 y la P muestral 0.19. Tenemos que la muestra obtenida es de 31 encuestados. El primer paso es poder formular la hipótesis, donde H0 es 0.15 y la hipótesis alternativa también es 0.15. Para establecer el nivel de significancia nos dice que es del 5%. Entonces, para definir que la función pivotal nos informa que como es 31 alumnos, 31 encuestados, se utilizará la distribución normal estándar. Tenemos aquí la campana donde nos dice poder establecer la región de aceptación de la hipótesis nula. Eso quiere decir que el 95% es de una región de aceptación y el 2.5 es de región de rechazo. Hallamos la región para aceptar H0, que nos dice que es 1.96. Para encontrar el valor crítico tenemos que reemplazar los datos obtenidos, ya sea de la P poblacional, la P muestral y la muestra. Hacemos la operación donde decimos que la P muestral es 0.19 y la P poblacional 0.15. Restamos y nos da 0.04. Lo mismo abajo, multiplicamos y dividimos y sacamos raíz, nos da 0.06 con 41, que vendría a ser igual a 0.62. Eso quiere decir que queremos decir que si se acepta o se rechaza, al final podemos obtener que se acepta la hipótesis nula. En conclusión, tenemos un nivel de significancia que es el 5%, que se puede confirmar que la proporción de habitantes de Caleta de la Cruz van a preferir utilizar aceite La Patrona para la preparación de sus alimentos. Le doy pase a mi siguiente compañero. Sí, buenos días con todos. A mí me tocó exponer el tema 5, que es estimación para la diferencia de medias de datos pequeños. Siguiente, por favor. Como ejemplo, hemos puesto que en la Universidad Nacional de Tumbes, los alumnos de contabilidad del cuarto ciclo, llevando el curso de Estadística General, han decidido realizar una encuesta a los pobladores de la calle Buenavista en el distrito de La Cruz sobre el consumo del aceite, donde hemos obtenido que hay 8 familias que consumen aceite Primor con un promedio mensual de 4,125 y una varianza de 1.109, donde tenemos que el total de familias son 8. Ahí tenemos nuestra tabla de frecuencia donde hemos hallado el promedio y la varianza, lo que nos va a servir para poder desarrollar el ejercicio. Siguiente, por favor. Ya, del cual hemos obtenido que también hay 6 familias que consumen aceite La Patrona con un promedio mensual de 3.667 y una varianza de 0.556, donde tenemos que el total de familias que han consumido aceite La Patrona son 6. Aquí nos piden saber si hay igualdad de consumo en los dos tipos de aceite, donde nosotros nos cuestionamos que si tenemos un nivel de confianza del 90%, queremos saber si el consumo mensual de Primor con el consumo mensual de aceite La Patrona serán iguales. Siguiente, por favor.
Siguiente, por favor. Ya, para desarrollar el ejercicio, primero tenemos que determinar el intervalo de confianza, donde ya nos dieron el dato que es de 90%. Y ahí tenemos la fórmula para poder desarrollar. Encontramos la diferencia de medias, que es delta media, que es de 0.458. La fórmula que vamos a usar, como es menor de 30, entonces usaremos la siguiente fórmula que están viendo. Siguiente, por favor. Ya, donde reemplazamos los valores y tenemos un resultado de 0.902. Siguiente, por favor. Y lo reemplazamos en el intervalo de confianza, donde tenemos que delta mu está entre menos 0.444 y es menor que 1.36 con una confianza de 90%, donde hemos llegado a la conclusión que teniendo un nivel de confianza del 90%, concluimos que el consumo mensual de Primor con el consumo mensual del aceite de la patrona sí son iguales. Siguiente, por favor. Como tema 6 tenemos que es la prueba de hipótesis sobre estimación para la diferencia de medias de datos pequeños. Siguiente, por favor. Ya aquí nos piden que teniendo un nivel de significancia del 10%, queremos saber si el consumo mensual de Primor con el consumo mensual de la patrona son iguales. Resolvemos aquí primero formulando la hipótesis, donde h sub 0 delta mu es 0 y h sub 1 delta no es igual que 0, pues. Entonces tenemos como primer dato fijar nuestro nivel de significancia, que es el 10%, y nosotros ya determinamos acá la fórmula a realizar. Siguiente, por favor. Ya, entonces, como resultado nosotros tenemos que T sub 12 va a ser de 1.782 de la tabla de T-Student. Y ahí tenemos nuestra hipótesis. Siguiente, por favor. Ya encontramos aquí el valor crítico, donde reemplazando la fórmula ya mencionada, tenemos que el valor crítico es de 0.905. Siguiente, por favor. Aquí vamos a observar si se acepta o rechaza la hipótesis. Entonces decidimos aceptar el H sub 0 según el problema, donde tenemos que estar entre menos 1.782 en 0.95 y menor que 1.782. Entonces concluimos que teniendo un nivel de significancia del 10%, sí son iguales el consumo de Primor con el consumo mensual de la patrona. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bien, ahora voy a explicar lo que es estimación para la diferencia de medias de datos grandes. Empezando con el problema, el enunciado dice que se encuestaron a 136 personas donde se obtuvo que en promedio de gastos de la familia ordinal es de 45 con una varianza de 4. Y en lo segundo tenemos que se encuestaron a 136 personas donde se obtuvo que en promedio de gastos de 46 con una varianza de 3. Formulamos las siguientes preguntas, que son: ¿el promedio de gastos de ambas familias serán iguales teniendo un nivel de significancia del 90%? Y el segundo, que es: ¿se podrá afirmar con un nivel de significancia del 10% que el promedio de los gastos de la familia ordinal y Zavala son iguales? Ahora, primero hacemos la estimación para delta mu. Sacamos los datos, que es el número de personas encuestadas, 136, la media es 27 y la varianza que va a ser 4. Para la familia Cruz igual, el número de encuestados 136, la media 45 y la varianza de 3. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora determinamos el intervalo de confianza. Decimos que con un nivel de confianza del 90%, de la delta media va a ser igual a
la media de la primera población menos la segunda, que sería 45 menos 46, que nos da una delta media de -1. Después definimos la función. Sumamos el número de encuestados, que sería 136 más 136, que sería 272. Entonces va a ser mayor a 30. Y elegimos la siguiente función. Z, según la tabla, va a ser de 1.64. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a reemplazar los datos en la función, que sería la precisión es igual a 1.64 por la raíz cuadrada de 3 sobre el número de encuestados más la varianza sobre el número de encuestados, que es 136. Como precisión nos da que es 4.33. Ahora vamos a reemplazar en el intervalo de confianza, que sería P menos 5.33 es menor que delta mu y es menor de 3.33 positivo, que es igual al 90% de confianza. En conclusión, podemos decir con un nivel del 90% que el promedio de los gastos de la familia Ordinola y Cruz no son iguales. Siguiente diapositiva. Ahora la prueba de hipótesis para delta mu. Primero vamos a no tiene audio. Navarro no tiene audio. Y se me fue la conexión. ¿Sí se me escucha? Y ahora sí. Listo. Ahora vamos a fijar el nivel de significancia, que sería del 10%. Como tercer paso vamos a identificar la función de prueba. Decimos que como las poblaciones son, el número de encuestados es mayor a 30, utilizamos la función. Primero la región para aceptar, que sería menos z es menor que z sub 0, es menor z, que sería la región para aceptar sería menos 1.64, es menor que z sub 0 y es menor que mayor positivo 1.64. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a encontrar el valor crítico reemplazando, que sería la función de prueba, que es -1, -0 entre la raíz de 3 entre el número de encuestados más 4 entre el número de encuestados, que es 136. Como z sub 0 nos sale que es menos 0.38. Por lo tanto, vamos a aceptar z sub 0. En conclusión, sí se puede afirmar con un nivel de significancia del 10% que el promedio de los gastos de la familia Cruz es más que la familia Ordinola. Ahora le paso a mi siguiente compañero. Seguimos en la exposición, ahora la diferencia de proporciones. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Aquí en una encuesta realizada por los estudiantes de cuarto siglo de contabilidad a los pobladores de la calle Buenavista, en La Cruz, donde se tomó una muestra aleatoria de 45 pobladores, donde 15 que consumen aceite Primor, donde 15 de ellos la consumen en pollo. Otra muestra aleatoria es que vamos a coger a 31 pobladores que consumen aceite Sao y 7 la consumen en pollo. Vamos a construir un intervalo de confianza con el 90% y vamos a ver si la proporción de pobladores es la misma en ambos tipos de aceite. La estimación para delta P, tenemos los datos en aceite Primor N1 son 45 pobladores y la X, que es 15 que lo consumen en pollo.
Y los datos, en aceite SAO tenemos N-2, que es 31 pobladores, y el 7 lo consumen en pollo. Siguiente diapositiva, por favor. Determinamos el intervalo de confianza, donde tenemos la probabilidad de delta P menos la condición, y delta P más la condición, que es igual al 90%. Ahora determinamos delta P, donde es la diferencia de probabilidad de la probabilidad del aceite primor menos la probabilidad del aceite SAO, donde es 15 entre 45 menos 7 entre 31, que nos da 0,1075. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a definir la función. 45 más 31 no, 76, que ese es mayor que 30. Y Z, según la tabla normal, estándar es 1.64. Tenemos la fórmula de la condición es igual a Z. P1 por 1 menos P1 entre N1 más, en este caso, la P2 por 1 menos P2 entre N2. Ahora reemplazamos los datos en la función, donde nos da el resultado de 0.5443. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora reemplazamos el intervalo de confianza. Delta P, que nos dio 0.11, que en sí nos dio 0.1075, pero hemos redondeado, que sale 0.11 menos 0.54, que nos da menos 0.43, y en el otro lado, que la suma, nos da 0.65, que es igual al 90%. Y delta P es igual a 0. Damos conclusión que es igual a 0. Entonces, hay una probabilidad del 90% de que delta P es igual a 0. Con eso demostramos que las proporciones son las mismas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora veremos en la prueba de hipótesis para delta P, que la hemos hecho con las mismas variables, y vamos primero a formular la hipótesis donde H sub 0 es igual a damos que delta P es igual a 0 y H sub A, donde delta P es diferente a 0. Segundo paso, vamos a fijar el nivel de significancia, donde es el 10%. Y después vamos a identificar la función de prueba, donde ya hemos dicho que es, en este caso, mayor que 30. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, región para aceptar el H sub 0. Donde ahí vemos en la tabla, como damos el 90%, sale 1.64, nos da 1.64. Encontramos el valor crítico de Z sub 0 y la función de prueba, donde Z es igual a delta P minúscula menos delta P mayúscula. Y la raíz de P por 1 menos P entre N sub 1 y en el otro lado con N sub 2. En la siguiente diapositiva, por favor. Reemplazamos los datos que tenían. Y la función de prueba nos sale que Z es igual a 0.3375. Y por lo tanto nos da que se acepta H sub 0. Y vamos con la conclusión que delta P es igual a 0 y que sí, las proporciones sí son las mismas. Gracias. Muy bien. Permíteme, bueno, yo realmente los felicito porque tocaron aunque no sea verdad, pero por lo menos tocaron la relicti, ¿no? Y me parece que está bien. Gracias por la exposición. Muy bien, jóvenes. El miércoles continuamos con los grupos que faltan, con el número
Pues recordamos otra vez para que no se olviden con el grupo de Alex Enríquez, el número de Yale Castillo, Domínguez Paz y Peña Yacita. Profe, una consulta. ¿Perdón? Una pregunta. El trabajo lo va a subir uno, ¿no? Ya abrí, no, que en grupo, por grupo. Pero para que O no sea, me claro. pongan los nombres de Claro. cada cabecilla. Ya, ahora bien, docente, otra pregunta. Nosotros, ¿cómo sabremos si es que vamos a dar su Ah, no, el día que termine el segundo grupo ya está todo. Ahí descubrí Ok. la plataforma. Ok, profe. Usted nos las va a dictar, luego de la A ver, escucha, solamente voy a subir en la plataforma los nombres de las personas que requieren ir al examen sustitutorio. Ah, ok. ¿Ya? Lo demás se queda entendido. Muy bien. Okay, gracias. Gracias por estar con nosotros hoy día. Nos vemos el miércoles. Hola. Debería ser para que no me hagan sufrir mucho, que después tengo que buscarlos. Okay. Profesor, disculpe, pero aún falta un grupo en exponer. No, falta hoy 3 nomás era, ya tengo marcado acá, mire. Como agregaron un grupo al final, grupo 8. No, aquí no hay. Yo le invito a mirar la de ese día. Aquí está. Mira. Y puse hasta 10, pero no hubo hasta 7 nomás. Mira, no hay grupo de exponer. Sí, profesor. Nuestro grupo. No hay grupo de exponer. Así que hasta el día miércoles.